¿Qué tal, queridos amigos, comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM? Estamos de manteles largos. Bienvenidos a su programa de radio Rutas y Retos de Legalidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenemos a un invitadazo. Él es el doctor César Giraldo, quien es un especialista, un verdadero experto del derecho deportivo. Su currículum es muy largo y muy interesante, pero quisiera destacar que el doctor César es socio fundador del grupo GER y Asociados Abogados. Es una firma que se creó en el 2012, pero tiene, a pesar de los años que lleva, ya lleva una cuenta increíble de temas de asesoría jurídica de alto impacto en temas deportivos, tanto a nivel nacional e internacional. En la actualidad, el doctor César lidera la práctica y actualmente asesora en temas deportivos a Atlético Nacional, Alianza Petrolera y Fortaleza Fútbol Club en Colombia. Ha representado en litigios nacionales e internacionales equipos colombianos, de los cuales son increíbles cuando uno ve cuáles son. Es profesor de Derecho Deportivo en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y del ISDE en Madrid, España, del Global Master en International Sports, dictando la cátedra de Sports Law en Sudamérica. Y realmente ha impartido conferencias en muchos países, incluidos el nuestro, México. Pues realmente vaya, no podríamos terminar con esta gran y excelente trayectoria. Doctor, sin más preámbulo, qué honor que esté en este espacio. Muchas gracias. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuestos a atender tu entrevista. De verdad que muchas gracias y un honor estar en este programa de la UNAM, sobre todo porque es una universidad de amplio reconocimiento a nivel latinoamericano y bueno, pues que nos hayas invitado, de verdad que es un verdadero honor. No, pues muchas gracias, doctor. Y vamos a hablar de un tema que usted es sumamente importante, que a nosotros nos gusta mucho, el derecho deportivo, pero a nivel internacional, sobre todo, que es donde más álgido tiene su realce. Hemos visto aquí en México que, como decíamos fuera del aire, eh, el derecho deportivo en nuestro país está, creo yo, todavía en pañales un poco, estamos aprendiendo, no hay muchos abogados en la materia deportiva, pero pues vamos investigando en esa materia, por lo cual, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podríamos definir este derecho deportivo internacional, doctor? Pues mira, eso es un debate que tenemos los abogados deportivos a nivel mundial entre pues, qué es derecho deportivo, si efectivamente existe la rama y demás. Ujú. Yo soy un convencido que sí existe y se define pues muy sencillo, realmente es las normas deportivas que nos rigen en cada deporte. Entonces, pues nosotros escribimos un libro que se llama Introducción al Derecho del Deporte y Deportivo y Ujú. este resumen que te lo hago, pues nos demoramos 2 años más o menos estudiándolo. Sin embargo, la conclusión principal es que efectivamente pues el derecho deportivo sí existe porque es autónomo, tiene fuentes, tiene tribunales especializados. Entonces, desde nuestro punto de vista, efectivamente sí existe. Las otras ramas del derecho son muy importantes también pues, en la parte deportiva. Es así que vemos que en el deporte hay temas comerciales, hay temas civiles, bueno, lastimosamente también hay temas penales. Y esa fue como la diferencia que hicimos en el libro cuando escribimos. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que el derecho deportivo existe, como tú muy bien lo dices, en nuestros países latinoamericanos es una rama que está empezando y cada vez es muy interesante conocer personas que quieren seguir estudiando este tema. Bueno, y en México no es que estén tan en pañales. De verdad que conozco muchos colegas en México que han hecho una excelente labor y bueno, y están aportando al deporte porque el deporte de ustedes al fin y al cabo y económicamente hablando, creo que tiene un gran potencial y bueno, eso es una gran ventaja competitiva si lo ven en el resto del mercado latinoamericano. Entonces, ahí creo que todos los países vamos igual Ok. y cada vez como más oportunidades para los abogados que nos queremos dedicar a esto. No, pues qué interesante. Y eso hay una pregunta obligada, doctor. ¿Qué hizo que el doctor César Giraldo quisiera dedicarse al derecho deportivo? Ahorita que venía refiriéndonos su investigación, lo que ha hecho. Y pues Juan, mira, cuando yo me metí en esto, ya hace unos años, empecé Ujú. en el año 2010 y realmente creo que es como todos los abogados que, pues, la gran mayoría que conozco, abogados y abogadas, y es ese tema de empezar a trabajar a través de, pues, de la pasión. Eso es un tema que nos ha vendido mucho Steve Jobs y todo este tema millennial que nos rodea. Y en mi época creo que fue muy parecido. Yo realmente pues era un abogado común y corriente, trabajaba en derecho financiero, en derecho comercial,
pero pues siempre muy, muy aliado al tema deportivo, sobre todo al fútbol. En Ujú, Latinoamérica creo que somos amantes del fútbol y cuando decidí estudiar mi maestría, lo que quise realmente fue relacionar estas dos pasiones. Hoy por hoy me da un poco de nostalgia porque siempre que tengo clase todos quieren mezclar la misma pasión. Entonces me acuerdo ujú. cuando yo era más joven y decía exactamente lo mismo. Entonces todo empezó como una pasión. Creo que al principio era más como ser un representante de futbolistas. Yo creía que ser abogado deportiva era ir a representar a las grandes estrellas de mi país, en mi caso. Pero Ajá. después me di cuenta que al fin y al cabo es derecho, ¿no? Y por eso digo que también eso me llevó más a estudiar el derecho deportivo, porque como es una rama nueva, generalmente hay una nueva oportunidad, ¿no? Ujú. Entonces, cada vez que vas descubriendo cosas y demás, es muy bonito porque vas cambiando pensamientos tal vez. Y el deporte también es un negocio que ha crecido a través de los años Sí. y creo que bueno, que se ha profesionalizado y pues cada vez necesita abogados, financieros, bueno, de diferentes carreras y eso es muy interesante. Y finalmente, también para los abogados creo que es una oportunidad para trabajar en temas internacionales sobre todo, porque los abogados, pues como tú muy bien lo sabes, si uno es abogado en México, eres abogado en México, ¿no? Y si Ujú. eres colombiano, entonces lo puedes en Colombia. Entonces creo que aquí al estar en una reglamentación internacional te da la oportunidad de viajar, de estar en tribunales internacionales, siempre pues teniendo en la cabeza que al fin y al cabo somos abogados, pero creo que es una gran experiencia que efectivamente creo que muy pocos abogados también a nivel mundial de otras ramas lo pueden dar. Yo hablo con muchos amigos que se dedican al arbitraje nacional, de pronto al derecho comercial y demás, y créeme que con las cosas que nosotros hacemos en nuestra oficina, cada Ujú. vez veo que es un tema más, sí, más global, que creo que en el mundo, bueno, ahorita pues digamos que post pandemia van a cambiar las cosas, pero creo que en el derecho común y corriente sí el derecho deportivo te daba esa gran oportunidad de actuar en diferentes lados a nivel mundial y creo que esto es lo más interesante, pues para mí, digamos, como experiencia personal. Pues yo creo que esa experiencia personal nos va a alentar a muchos de nosotros a seguir investigando, incursionando y que sobre todo también las futuras generaciones de la academia se dediquen también a esa área del derecho. Por lo tanto, hay otra pregunta que viene obligada. ¿Cómo podríamos ver, es decir, ya un abogado dice, quiero dedicarme al derecho deportivo, qué es lo primero que tengo que hacer para dedicarme al ámbito del derecho deportivo internacional? Es decir, ¿cuándo inicia el derecho deportivo internacional, por así decirlo? ¿En qué momento? Yo creo que depende mucho de lo que tú quieras en la vida. O Ujú, sea, en nuestra experiencia, mira, te lo digo, digamos, Colombia es un país que no es el más, que, que tenga como amplio reconocimiento deportivo, ¿no? ujú, Pues digamos que en los últimos años hemos evolucionado bastante, pero obviamente hay países, que te digo yo, Argentina, Brasil, Uruguay, incluso que tienen como una historia. Hablemos de fútbol, obviamente que es mucho más internacional. Pero cuando empezamos nosotros, digamos en mi caso que yo, pues yo empecé solo, es que ahora hablo de nosotros porque somos un equipo, pero al principio yo vi esa oportunidad, porque al fin y al cabo decía, bueno, si me quedo haciendo negocios en Colombia y asesorando en Colombia, seguramente pues no vamos a aprovechar este mercado tan, no grande, me refiero como más global que ujú. el fútbol te da. Entonces, en temas deportivos, pues claro, obviamente que yo empecé a trabajar en temas de FIFA, por la reglamentación misma de FIFA que aplica en todos los lados. Ya empezamos a meternos en otras federaciones. Entonces veíamos que las federaciones quedan en Suiza, pero al fin y al cabo también la reglamentación les aplicaba para deportistas colombianos. Después ya empezamos a ver que pues, en otros países también tenían la misma necesidad y como empezar a hacer el tema mucho más internacional. Creo que esos son los primeros pasos. Ujú. Ya cuando empiezas en fútbol, creo que lo primero que uno hace, que uno ya también va reconociendo ahí, digamos, los abogados, cómo vamos creciendo paso a paso, es el tema de una reclamación de derechos de formación o como un mecanismo de solidaridad, que bueno, son reglamentaciones de FIFA que desde mi punto de vista son, pues son reglamentaciones que son muy claras, pero te da la oportunidad de, si tú eres un equipo aficionado o profesional en Colombia, por ejemplo, puedes reclamarle al equipo donde se fue un famoso jugador a España, por poner un Ujú. ejemplo. Entonces ya empieza a aplicar temas de derecho internacional interesante. Ya después de un tiempo también te vas dando cuenta que obviamente la reglamentación de federaciones internacionales, pues lo que decía anteriormente,
pues aplica pues para todos. Entonces ya también empieza, bueno, en este tema deportivo toca ir mucho a Suiza. En nuestra experiencia, pues sí nos ha tocado con diferentes federaciones, Federación Ecuestre Internacional. Ahora, por ejemplo, también tenemos un caso de Jiu-Jitsu en Dubái. Entonces ahí es donde también vas como cambiando diferentes países. Y creo que la graduación, digamos, de las personas que se dedican a lo nuestro es el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo con pues en Lausanne, Suiza, Ajá. que al final es un tribunal que pues aplica la reglamentación de arbitraje internacional. Entonces creo que ahí es donde, ese es como el máximo tribunal a nivel mundial, y creo que ahí ya viene la graduación de las personas que observamos que están ahí. Lo que te digo, digamos que en México hay excelentes referentes, bueno, ustedes ya tienen árbitros y demás, bueno, en Colombia también, pero creo que eso es como realmente lo que uno se puede mover en el derecho deportivo. Y siempre pensar en eso. O sea, creo que al principio uno siempre cree que esto es hacer derechos de formación y mecanismos de solidaridad, pero cada vez se te complican, se te complica porque hay una reglamentación mucho más estricta y que, bueno, que es súper cambiante y que te da más oportunidades de estar en un mercado internacional. Eso es como mi pensamiento principalmente. Y por ejemplo, normalmente siempre, y lo hemos visto que, sobre todo los estudiantes, cuando a veces se piensa en el derecho deportivo, se asocia mucho al deporte del fútbol, sobre todo, ¿no? Entonces, estamos claros que con lo que usted nos ha dado luz, podemos decir que el derecho deportivo ve todo lo concerniente a los deportes o al marco regulatorio de cada deporte. ¿Sí es así, más o menos? Sí, total. Además que cuando tú ves lo que pasa es que el derecho del fútbol es Ah, como ok. muchos expertos lo llaman, desde mi punto de vista es de los derechos más avanzados. Yo sé, Ujú, la FIFA tiene muchas críticas, las federaciones tienen muchas críticas, pero al fin y al cabo tú cuando ves la reglamentación, sí son temas que están, cuando tú te atrasas en otras federaciones, lastimosamente te das cuenta que, no sé si lastimosamente, al contrario, creo que hay una gran oportunidad porque está todo por hacer, pero ujú, el fútbol sí tiene muchos temas que pues llevan muchos años también debatiéndose. Tan es así que cuando tú ves estadísticas del Tribunal de Arbitraje Deportivo, te das ujú. cuenta que la mayoría de casos son relacionados con fútbol. Entonces, creo que ahí es una oportunidad bastante, pues bastante interesante, y tampoco es que sean múltiples casos porque, a ver, el fútbol a nivel mundial es un evento, ¿sabes? Ajá, Pero no es tan grande como la gente, si uno lo compara con otras industrias, no es tan grande como la gente creyera. Lo que pasa es que nos llega, bueno, en épocas antes de la pandemia, obviamente que en todos los países del mundo prácticamente está el fútbol. sí. Obviamente que, pero si tú ya lo comparas con otras industrias, también de hecho hay estudios económicos comparándolos con ligas, por ejemplo acá en los Estados Unidos, monetariamente no manejarían esos números que de pronto se manejan en otros números, hablando acá en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Entonces, sí hay que ser como súper consecuente. Si tú te quieres meter acá en el derecho deportivo, porque es que crees que acá te vas a volver multimillonario, ujú. no es o sea, no es Porque la rama seguramente. muchos tienen esa noción a veces, ¿no? Porque ven los jugadores y todo y dicen, ah, voy a ser el abogado de, no sé, Lionel Messi, ¿no? O de Ronaldo, pensando Ah, así, y por obvias razones me va a ir muy bien, ¿no? Entonces, no es así como tal. desde mi punto de vista, mira, yo también, y lo hablo con muchos intermediarios del fútbol, porque es lo mismo, o sea, ahora la moda es ser representante de futbolistas. Creo que, yo no sé, los hombres, sobre todo hablando del género como tal, muchas Ajá. veces queremos ser representante de futbolistas. Sin embargo, la realidad de esas personas que ganan tanto dinero como, no sé, uno puede ver como este empresario portugués o como el otro italiano que representa a Zlatan, son muy pocos. O sea, la mayoría obviamente que ganarán dinero por sus negocios y todo. Y FIFA también ha hecho estudios de pues, que mucho dinero se mueve con los intermediarios. Sin embargo, o sea, si tú ya lo ves como a contexto global, son muy pocos los que se quedan con ese dinero, pues como en toda economía. Ujú. Y es lo mismo que pasa con los abogados deportivos. También hay abogados pues, que les va muy bien económicamente. Sin embargo, sí creo que en otras ramas del derecho de pronto hay más oportunidad. Si uno solo está pensando en el tema económico. Sí. O sea, esto es un tema que apenas está empezando, que obviamente también hay litigios supremamente grandes y bueno, pues es que ya depende como del trabajo de cada persona. Yo creo que si tú lo haces con un tema de tu pasión, de Exacto. trabajar, de todo lo De demás, vocación. bueno, el día de mañana llegará
esto lo pienso como más temas personales. Yo soy una persona que no soy muy apegada al dinero y este tema del éxito. Simplemente creo que cuando uno hace las cosas pues con amor y te convences de una profesión, seguramente te va a llegar. O sea, el dinero es una consecuencia del trabajo, creo yo. Exacto. Entonces, pues bueno, súper. Pues hace 2 o 3 años les llegó un caso muy grande a los abogados de Neymar. Buenísimo, se lo merecen porque llevan un montón de tiempo en el mercado y Dios quiera, o sea, que el día de mañana, si uno llega a trabajar, me tocó defender en mi caso ¿qué te digo yo? A Chicharito, que porque se va de Los Ángeles. Pues buenísimo, ojalá me tocara, pero pues Ujú. bueno, O sea, ya veremos qué pasa. qué bueno que lo plantea, porque sobre todo es tener esta realidad, ¿no? De que las áreas del derecho tenemos un poco que quitarles la cuestión del mercantilismo y más la cuestión de la pasión, de que te guste y que realmente veas ahí tu futuro en el sentido de que te conectas con una rama del derecho y una rama del derecho interesante como lo es el derecho deportivo internacional. Obviamente decimos internacional a sabiendas de que pues a nivel nacional hay autoridades que ven la cuestión también del derecho deportivo como primera instancia, ¿no? Así como en México tenemos ciertas autoridades, me imagino que en Colombia también y en todos los países. Pero ¿en qué momento, doctor César Giraldo, podríamos decir que ya estamos pasando al plano internacional? Es decir, yo soy un abogado de derecho deportivo, llega un asunto en el cual hay que defender, o sea, ¿podría explicarnos cómo sería este proceso del derecho deportivo internacional, el proceso jurisdiccional, por así decirlo, por ponerle un nombre? Ahí nuevamente viene la explicación de derecho del deporte y derecho deportivo. Hay mucha Ah, gente que trabaja perfecto. en deporte y, por ejemplo, en México también pasa, que seguramente hay mucha gente que trabaja con el gobierno, ¿no? Ujú. Que es en políticas públicas, en una federación nacional, bueno, en fin, hay muchas oportunidades frente al tema. Seguramente estas personas que trabajan en esto no tienen una conexión directa con sus federaciones internacionales. O sea, Ujú. es lógico. Si yo estoy desarrollando políticas públicas, te pongo un ejemplo, en Guanajuato, pues bueno, seguramente trabajaré en Guanajuato y es muy complicado que yo vaya saliendo a un nivel internacional. Ya cuando de pronto vas evolucionando y ya vas viendo que tiene relación con la normatividad internacional de cada federación, yo creo que ahí es el primer paso de ver que efectivamente estás aplicando derecho internacional. A los que se dediquen a los litigios generalmente tú te vas dando cuenta dependiendo del tribunal. Entonces, en el derecho del fútbol, sí, seguramente uno empieza, lo que te decía anteriormente, uno puede empezar en FIFA reclamando unos derechos de formación. El día Ujú. de mañana pues ya te contratarán para ir a otra federación a defender un tema antidopaje. Después te tocará ir a, no sé, a alegar otro tema en otra federación. Y ya finalmente en el TAS, pues mira, es que el TAS es así de sencillo, el TAS es arbitraje internacional. Simplemente que hay un procedimiento, hay una estructura y pues tú vas a este tribunal a dirimir las controversias que las cuales pues tienen jurisdicción para dirimirse allá y pues bueno, es lo mismo que haría un árbitro y un litigante común y corriente de arbitraje en cualquier de estos centros de arbitraje que existen a nivel mundial, los de Nueva York, bueno, en nuestro caso nos toca ir al TAS, ¿no? Que es en Suiza. Yo Y creo por que ahí está. ejemplo, el task, que es muy famoso obviamente y ya nos hizo una introducción, ¿qué competencias tendría? ¿Sobre qué materias? ¿Nada más en fútbol o en qué otras podría interceder? No, en la mayoría de deportes, digamos que en la reglamentación del TAS vas a ver dos temas fundamentales. Uno son los temas ordinarios, es decir, cuando tú pactas con tu parte una cláusula compromisoria, común y corriente, como pues, cualquier contrato que tú tengas, digamos en temas comerciales, y si tú pactas que efectivamente el TAS va a ser el tribunal encargado de dirimir esa controversia, tú puedes ir al TAS directamente y ya está, es un arbitraje y está bajo la normatividad que aplica frente al tema. Y Ujú. en apelaciones, el TAS en muchas federaciones es la última instancia. Es decir, si el día de mañana tú tienes un litigio en la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol le da la jurisdicción y competencia al TAS para dirimir esa controversia fuera de tu país. Así es que funciona realmente el sistema del TAS. ¿Y cómo se conforma este tribunal, por así decirlo? El tribunal ya depende mucho de los casos. Ujú. Eh,
en muchas cláusulas ordinarias, es decir, cuando les das jurisdicción y competencia, es la típica cláusula que tú dices si quieres un árbitro, tres árbitros, la ley aplicable, bueno, en fin, eso ya depende mucho. Y cuando tú tienes ya apelaciones también, digamos, cuando uno es el apelante, uno tiene la facultad de proponer si quiere un árbitro, tres árbitros, uno propone el idioma. Generalmente, a día de hoy, los idiomas que se utilizan en el TAS es inglés y francés. Sin embargo, si yo tengo un litigio, por ejemplo, no sé, contra un club mexicano, yo puedo proponer que el idioma sea español. Si la parte pues la contraparte me lo acepta, también pues, puede ser idioma español y ellos lo tomarían. Y ahora va a venir una modificación que como idioma oficial va a venir el español. Ah, perfecto. Así es Entonces, que ya funciona serían los muy a grandes tres. rasgos. Ok. ¿Sí? Ya serían los tres idiomas, ¿no? El inglés, español y el francés. Así es. Perfecto. Y por ejemplo, como tarea de un abogado deportivo internacional, pues digo, como toda materia hay que conocer la legislación existente. ¿Usted nos podría decir si existe una legislación internacional deportiva que todo abogado deportivo, sin importar el país en el que estés, esté obligado a conocer y saber? Y es que depende, pero por ejemplo en temas de fútbol, pues es fundamental conocer la reglamentación FIFA, aunque esa es la que le gusta a todos, ¿no? Ajá. Entonces, yo conozco mucha gente que es experta en el reglamento sobre el estatuto y transferencias del jugador de FIFA. Ese es el favorito de las personas que uno les da clase generalmente. Pero Ujú. eso lo tienes que conocer. Si vas al TAS, obviamente el código de procedimiento del TAS es fundamental. Y ya dependiendo de cada caso, uno pues lo va estudiando. En normatividad antidopaje, obviamente el Código Mundial Antidopaje y la normatividad que aplica pues, a cada federación, que generalmente es muy parecida. Entonces, pues eso sería. Ya cuando te toca, a nosotros precisamente nos tocó ahorita un caso en Venezuela y Ujú. la verdad es que la discusión era qué ley le iba a aplicar. Entonces estábamos hablando obviamente de ley FIFA, que es un tema de fútbol ahí, y adicionalmente nos tocaba estar muy pendientes de la reglamentación laboral venezolana. Obviamente yo no soy abogado venezolano, entonces nos tocó apoyarnos en un abogado venezolano que nos dijera la normatividad y que nos apoyara en ese tema, porque pues sería irresponsable yo decir que soy experto en temas pues, de derecho venezolano cuando pues no tuve la oportunidad de estudiarlo allá. Pues Ujú. generalmente es donde también uno se apoya de otros colegas que uno va conociendo alrededor del mundo para que efectivamente le emitan a uno conceptos. Bueno, digamos que esa parte fundamental que necesitas en el litigio para dirimir la controversia. Así es que funciona realmente. Y por ejemplo, cuando ya se emite una resolución por organismos internacionales como el TASC, ¿esas resoluciones son vinculatorias para el asunto en cuestión también para aplicado a nivel nacional? ¿O Sí, no hay vincular? los laudos del TAS, Ajá. como laudo, el laudo internacional, pues toca aplicar la Convención de Nueva York, entonces ya hablaríamos de principio de exequatur. Yo sí conozco muchos colegas que han tenido problemas en ejecutar esos laudos en determinados países. Tengo un amigo Ujú. en Turquía que me dice que eso es prácticamente imposible en Turquía, por ejemplo. Pero es que también depende muchísimo de la federación pues que uno tenga el problema. Un colega nuestro tuvo alguna vez un problema con atletismo, por ejemplo, y fue muy complicado hacer la ejecución del laudo. Ahora en temas FIFA es importante porque pues, hay una modificación que si no se ejecuta un laudo del TAS, efectivamente uno lo puede ejecutar a través de la comisión disciplinaria de la FIFA. Entonces, bueno, eso digamos que es está todavía en discusión, porque también pasa mucho en derecho deportivo, como pasa en otras ramas del derecho, que la ejecución del laudo pues, puede ser bastante complicada, pero bueno, eso ya es caso a caso. Ok. Por ejemplo, tal vez ya refirió esto, pero me gustaría dejarlo un poco claro, doctor. ¿Derecho del deporte y derecho deportivo son sinónimos o son cosas diferentes? Son temas diferentes, lo que pasa es que a veces se mezclan, y te voy a Ujú. poner un ejemplo. El tema de una lesión de un jugador. Entonces, Ujú. si bien es cierto, no sé, un choque típico entre un partido Necaxa-Águilas, Ajá. y entonces el jugador quedó lesionado. Entonces hay dos temas. Una es la tarjeta roja, que Ujú. te ponen pues por la forma como le entraste al jugador y tiene sanciones disciplinarias no sé, en la Liga Mexicana, por un ejemplo, que seguramente el equipo querrá defender esa sanción porque necesita al jugador y tú puedes ir a las instancias disciplinarias, ¿cierto? Eso es un tema de derecho deportivo.
Mm. Sin embargo, si el jugador se lesionó y tienen que operarlo de un ligamento cruzado anterior, por poner un ejemplo, pues ese jugador tendría la facultad de ir a la jurisdicción civil y reclamar unos daños y perjuicios. Entonces ahí es donde hay como una mezcla de, claro, por la actividad deportiva pasó mi lesión, sin embargo, pues yo podría ir también a reclamar otro tema pues, que está en mi ordenamiento jurídico común y corriente. Ok. Ahí es donde toca ser muy inteligente pues, en cada caso. Y por ejemplo, doctor, algo que se da mucho aquí en México, sobre todo cuando uno habla con los deportistas, es que a veces también confunden, y a veces entre abogados también, la cuestión del derecho laboral y el derecho deportivo. Es decir, las cuestiones de derecho laboral que inmiscuyen a los deportistas propios, que es una jurisdicción ya a nivel local y por la vía laboral nacional de cada país, y el tema ya como es del deporte, como decíamos. Entonces, ¿usted cómo ve que se pueda o cómo debemos de tener claro esta definición para no confundirla tampoco entre lo En laboral y lo Latinoamérica, del deporte? en Latinoamérica es súper común porque es que muchas veces los contratos, por ejemplo, y pasa en el fútbol, hablemos de lo más evolucionado, que muchas veces se cree que el contrato del futbolista no le aplica la normatividad laboral. Eso pasa en muchos países en Latinoamérica. Es como si fueran un contrato totalmente diferente. Ujú, En el ejemplo de Colombia, por ejemplo, en Colombia hoy por hoy un futbolista es como un trabajador común y corriente, pues como ujú, tendría que ser desde mi punto de vista. sí, Es decir, que cualquier problema laboral que tengan, ¿qué te digo yo? Incumplimiento, no me pagó el salario, despidos y demás, muchas cosas, el pago de las pensiones, pues yo voy a la jurisdicción laboral ordinaria y simplemente cobro ese, pues lo que me tengo que cobrar, ¿no? Eso es un ujú, tema. Pero sí también hay determinados temas, sobre todo en las vías nacionales, que cada reglamento dice qué puedo exigir. Por ejemplo, en Colombia hay ciertos temas laborales que, no laborales, yo lo diría, por ejemplo, hay una normatividad que se llama la inducción a la ruptura contractual, que es un ujú, tema que pues, está tipificado en la reglamentación de FIFA y bueno, que está relacionada con la estabilidad contractual, que pareciera que empieza con un tema laboral y ese tema en específico, tú sí podrías ir a un tribunal deportivo a dirimir esa controversia. Pero yo a ese tribunal no podría ir a decir que, no sé, que no me pagaron el salario y que por favor págueme. Pues porque al fin y al cabo eso es de la jurisdicción laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para ver a qué tribunal se va. Ya vamos a temas internacionales. Por ejemplo, ajá, también incumplimientos de contratos laborales. Muchas veces a nosotros nos contactan jugadores del exterior que jugaron en Colombia y ahí sí FIFA podría entrar a actuar, por ejemplo. Entonces nosotros hay demandas que, por ejemplo, tenemos en FIFA de un jugador que estuvo en Colombia, pero que le quedaron debiendo X plata o lo que sea, que no iríamos a la jurisdicción laboral, sino, bueno, incluso también podríamos irnos a la laboral, pero también a veces es más eficiente ir a la deportiva. ujú. Ya depende del caso en Y de la específico. estrategia, ¿no? Sí, tal cual. Hay Ujú. veces que también se van a las dos. Bueno, sí, a ver cuál A sale ver cuál primero. pega. Exactamente, también Y, pasa. y por ejemplo, esta cuestión de los dobles contratos que se maneja, que creo que sobre todo nada más aplica en materia de fútbol, si no estoy mal, no sé si se tenga presente que también se manejen estos dobles contratos en otras áreas deportivas, pero que es un tema que he visto que ha sido internacional porque los han pasado en los medios de comunicación, por ejemplo, no solo de jugadores o de deportistas mexicanos, sino también de otros países. No sé, por ejemplo, si nos puede explicar cómo entender esto de los dobles contratos, qué figura es o de qué se trata, por ejemplo. Los dobles contratos que tanto hablan es porque hay contratos laborales y también hay unos contratos como adicionales Mm. donde se paga dinero pues efectivamente para ahorrar impuestos. Pues, es lo Ah, ok. más, lo más común que pasa. Y estos son, pues, es que no son maquillados. Es que yo hago parte de esa gente que piensa que uno tiene que ser equilibrado. Entonces, Ujú. este tema de doble contratación es porque muchos contratos pueden irse desde la parte civil, comercial, por una cesión de derechos de imagen, donde yo pago un dinero y efectivamente no tengo que pagar como esa carga prestacional que pasa en los contratos laborales. El jugador gana, el equipo gana y adicionalmente, pues el tema de contrato laboral.
que depende de cada país. Yo te lo digo en Colombia. En Colombia, por ejemplo, pasa que cuando tú tienes un contrato laboral, Ujú. generalmente en prestaciones sociales y demás, aparte del monto pues, que cuadraste con el jugador por un salario, pues hay que pagar los aportes para fiscales y demás, que en promedio eso puede costar un 33-34% adicional del salario que pactaste mensual. Ujú. Entonces lo que muchas veces se hace es que hay un doble contrato donde se aplica una sesión de derechos de imagen. Muy común también como la práctica europea. Entonces uno le dice, bueno, si vas a ganar, ¿qué te digo yo? $10,000. Entonces yo te doy $7,000 bajo un contrato laboral, entendiendo que es que me toca pagar lo otro, porque es obligación, y otros $3,000 te los voy a dar como contrato de cesión de derechos de imagen para complementar ese salario. Ese es el lado bonito, porque en Colombia tú no te puedes pasar del 40% del valor del salario pactando este tipo de contratos, Ok. ¿cierto? Lo que pasa en la realidad, eso ha mejorado muchísimo, pero yo me acuerdo cuando yo empecé que yo encontraba contratos de $1,000 desde la parte laboral y Ujú. encontraba contratos de cesión de derechos de imagen de 11,000. Ujú. Entonces, claro, obviamente sí había un tema ahí como raro, pues para el tema de ahorro y claro, temas como pensiones, la salud y demás, pues eran muy bajos y los jugadores empezaron a reclamar este tema. Ok. Eso es lo que pasa con los dobles contratos. Esa es una figura, que es que ya Ujú. depende de cada país cómo lo manejen. Y la otra, muchas veces que también jugaban mucho, todavía juegan en muchas federaciones, sobre todo con contratos que dependiendo de la terminación. En Colombia, por ejemplo, lo máximo que tú puedes firmar un jugador de fútbol, hablando del término, son 3 años. Es un contrato a término fijo. Ok. Entonces, lo que hacían muchas veces que los dueños de equipos, lo que hacían es que tú firmabas un contrato a 3 años, pero entonces ya al segundo contrato, como para asegurarlo, es decir, para asegurar esos derechos económicos del jugador y no te Ujú. quedara libre, como les dicen algunos, le firmabas un contrato por 3 años adicionales sin que el otro se diera cuenta. Es decir, no sería un contrato de 3, sino un contrato de 6, que era una Mm. práctica muy, sí, muy común en Sudamérica y que pues a través de los años con tanta experticia del derecho deportivo creo que se ha ido erradicando. Falta todavía trabajar un montón. Nuevamente es que cada país la situación es diferente, Sí, claro. pero sí creo que muchas veces ya pues digamos los mismos jugadores se van fijando de estos problemas y efectivamente pues van mejorando sus relaciones laborales. No, y es bueno señalarlo, sobre todo para que lo conozcan y los deportistas que vean esta entrevista también se enteren e investiguen toda esta parte, sobre todo porque en México cuando se maneja esta figura de los dobles contratos, como bien lo decía, traen a veces un carácter más hacia una planeación tributaria un tanto agresiva, ¿no? Y por ejemplo, doctor, ahorita se me ocurrió un tema que siempre nos va a pasar a todos y siempre la pregunta en cualquier deporte. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la práctica con un asunto de dumping, de dopaje, perdón? ¿Cómo se lleva, por ejemplo, en Colombia? Pues para mí los procesos antidopaje son los más complicados. Cuando uno lee lo hablo cuando uno defiende, nosotros defendemos muchos atletas Ujú. y empecemos por la normatividad. La normatividad es supremamente exigente. Bueno, estaba a cambiar en 2021, pero creo que hoy precisamente esta mañana estaba viendo un webinar de la Agencia Mundial Antidopaje y cada vez es más exigente, que está bien. O sea, yo también creo que esto no me lo van a creer, pero muchas veces, digamos, los que defendemos a los atletas, lo que Ujú. queremos es pues, que haya un deporte más limpio. Al fin y al cabo, lo que queremos hacer nosotros es que pues uno lo que va a estos tribunales, al fin y al cabo, es que se le respeten los derechos fundamentales a un cliente y ver en lo posible cómo no hay una violación a la normatividad antidopaje, Ujú. porque también hay de todo. Sí, Sí, obviamente que claro. sí, que hay atletas que se dopan, hay otros que no. Lo que pasa es que la normatividad también, como es tan nueva, sí pasan muchas violaciones, esa es la realidad. Entonces, son muy complicados porque cuando uno lee esta normatividad, es como, Ujú. yo tengo una abogada en la oficina que se llama Cristina, que ella me dice que cuando empezó a trabajar en temas antidopaje, es como si hubiera olvidado todo el tema de ese derecho puro que le enseñan a uno en la universidad, ¿no? Porque todo es Ajá. contrario. Entonces, estamos hablando de, Dices, eh, Dios, esta es la realidad. claro, pues, al fin y al cabo, por ejemplo, pues en un tema, no sé, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe no existe en temas antidopaje. A ti te encuentra una sustancia en tu cuerpo, tú ya eres culpable. La carga de la prueba se invierte. Entonces, tú cuando ya te vas metiendo en temas
antidopaje, vas conociendo diferentes abogados a nivel mundial. Ujú. Obviamente mucha gente cuestiona principios fundamentales como los derechos humanos y de verdad que es que sí, o sea, la Agencia Mundial Antidopaje está haciendo un esfuerzo, pero pues a veces también creo que se están yendo de, sí, pareciera como que el derecho no importa, y no digo mentiras, también como por la especificidad del deporte, muchas cosas son, por eso es el choque de trenes, ¿no? Como entre la normatividad deportiva y los temas constitucionales, en antidopaje es súper complicado. Entonces, es súper difícil, pero bueno, al que le gusta el litigio, yo creo que también es súper retador, porque es cuando uno le dicen, bueno, este caso es imposible, gánelo. Ajá. Entonces uno pues hace lo que sea, creo que el ejercicio jurídico es muy bonito porque ya hablando desde una posición muy académica, Ujú. porque al fin y al cabo cuando le llega un caso a uno de esos es ser lo más creativo posible para demostrar dentro de un balance de probabilidades cómo entró la sustancia al cuerpo del atleta. Entonces eso Perfecto. es O sea, es de mucha pericia y sobre todo de carga probatoria, de probar la razón. y aprender mucho de los médicos que te acompañan, de los toxicólogos, o sea, realmente es como toda una aventura. A mí creo que personalmente por eso me encanta, porque es un nuevo reto. Y cuando ganas, pues buenísimo. Cuando pierdes también es súper difícil, porque también el atleta, los atletas generalmente son muy competitivos y la Ujú. mayoría de veces, como pasa en el derecho penal, la mayoría no aceptan, sí, que una infracción a la normatividad antidopaje. Mira, y pasa en Latinoamérica. Alguna vez a mí me invitaron a México, al DF, a dar una charla de estos, pero la realidad en Latinoamérica es que la mayoría de casos que nos llegan es por ignorancia, porque las Ok. federaciones no informan, porque la Agencia Mundial Antidopaje no informa, porque bueno, nuestras organizaciones nacionales también no es que sean las más diligentes, va Ujú. mejorando, pero pues falta trabajar mucho. Claro, y cuando ya llega una investigación internacional, pues ahí todos nos limpiamos las manos y el atleta queda solo y ya está. Entonces, hay un tema como de responsabilidad, nuevamente y reitero, eso está mejorando, sin embargo, todavía pues hay que trabajar muchísimo para que esto sea más justo y equitativo. Porque, claro, volvemos a lo mismo, hay una diferencia clara entre un deportista europeo y un Ujú. deportista latinoamericano pues, que no tiene ni idea. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado. Pero bueno, creo que también eso es lo bonito de trabajarlo y aportar el grano de arena para desarrollarlo y que cada vez sea más justo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos enseñan en la universidad. Y, por ejemplo, la autoridad internacional para materia de dopaje existe, es decir, ¿cuál sería? En este caso es la Agencia Mundial Antidopaje. La Agencia Perfecto. Mundial Antidopaje tiene su reglamentación, cada Ujú. federación la tiene que asumir, por decirlo así, y entonces ahí ya empezamos como toda esa cadena efectivamente que va bajando a todos los países para hacer respetar esta normatividad. Pues vaya, hablar de derecho deportivo a nivel internacional es interesante porque sí implica mucha preparación e implica conocer amplios ordenamientos, tanto de los nacionales como los internacionales. Y realmente me parece interesante porque pues a veces son los casos que más se suenan y que a veces más vemos, pero no comprendemos la razón y la importancia de estos. Y sobre todo que pues el abogado especialista en este tema pues tiene que estar muy bien informado para entablar esta creatividad jurídica de estrategias para ir creando precedentes importantes. Yo creo que también una gran labor es esa, ¿no? La de crear precedentes que sirvan para mejorar las instituciones y que vaya mejorando el sistema. Por ejemplo, doctor César Giraldo, ¿qué le recomendaría a usted o qué les aconsejaría a todos los jóvenes que están en esta parte de definirse por una rama y que ven en el derecho deportivo una rama interesante para la cual ellos desempeñarse? ¿Qué les diría a estos jóvenes? Pues bueno, mira, yo la verdad es que soy un convencido de, de estudiar, es lo primero. Ujú. Y tengo como 6 consejos fundamentales que siempre lo digo como a las personas que quieren empezar en esto. Y mira, lo primero es que el derecho deportivo no es para tomarlo deportivamente. Es decir, mucha gente empieza con la pasión, y siempre lo he dicho. Muchos abogados pues, que nos dedicamos a esto somos futbolistas frustrados, ¿no? Ujú. Entonces, el primer consejo es ese. O sea, esto como lo has visto, digamos, a lo largo de esta entrevista, hay que estudiarlo, hay que entregarse como ser abogado comercialista, abogado civil, abogado de familia. Esto es de estudiarlo y de verdad, o sea, esto no es para tomarlo deportivamente.
yo creo que todos nos encanta ir al estadio a gritarle al jugador de moda y demás. Sin embargo, en esto, como te has podido dar cuenta, Ajá. hay que estudiar y bastante, y sobre todo porque es súper cambiante. Entonces, lo primero es no tomárselo deportivamente. El segundo consejo es que ser hincha es diferente a ser abogado. Entonces, mucha gente empieza con el tema de la pasión, y es que me encanta, y quiero conocer al futbolista de moda y demás. Sin embargo, creo que pues ser abogado es ser más subjetivo. Y claro que conocemos al jugador de moda y todo, pero lo más importante es que a nosotros nos enseñaron a defender los intereses de, pues, de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ser hincha es increíble y todo lo demás. Sin embargo, el abogado es otro tema. El tercer punto es que no Ujú. todo es fútbol. Creo que todos quieren trabajar en fútbol y fútbol y Exactamente. fútbol y fútbol y pues realmente el fútbol, como te lo decía anteriormente, si bien es cierto, es una industria que se ve sábados y domingos alrededor del mundo, no es que sea una industria tan grande como la gente creyera, si la comparas con otras industrias. Si yo te hablo de, si yo estoy pensando monetariamente, es que yo quiero Ujú. ser, no sé, quiero tener muchos millones y me dicen, bueno, ¿en qué quieres trabajar? ¿En fútbol o quieres trabajar en tecnología? Yo diría tecnología, pues porque al fin y al cabo es una industria totalmente multimillonaria comparada a lo que puede ser la industria del fútbol. Ok. Entonces, el consejo como tal también es, bueno, hay otros deportes, hay otros temas, hay otras oportunidades. Y, y bueno, es que, ¿cuántos equipos hay en México profesionales? Profesionales, pues son aproximadamente poco más de 10. Digo, no Creo me que son, acuerdo todos los nombres, pero bueno, pues, yo no me acuerdo, pero ponle que sean, sí, o que sean 20 por poner un ajá. ejemplo. Pues si tú vas a ser abogado en un país, México, ¿cuánta gente tiene? Uf, muchísimas, no le tengo la cantidad exacta, pero es mucha. No sé, si hablamos de oportunidades para ser el abogado de cada equipo, pues hay, si son 20 equipos, pues hay 20 puestos para ser abogados de fútbol, ¿no? Entonces también todos quieren ser abogados de la Federación Mexicana de Fútbol, pues sí, hay uno. Y Exacto. hay abogada de la Liga MX, pues hay una. Y ya está, o sea, no es que sea que haya un montón. Pues digamos que hay que buscar las oportunidades efectivamente y esto lo hablamos con muchos colegas a nivel latinoamericano. Pues mucha gente quiere ser la abogada de la federación o ir a FIFA. Bueno, pues digamos que también son muy pocos puestos y pues hay que ser como muy inteligente frente a esto realmente, ¿no? Ujú. Hay que estar muy actualizado, pero sí, esto creo que es un consejo para todos los abogados, porque las reglas son súper cambiantes. Sí, Entonces, bueno, es un tema de asistir a seminarios, ahora que hay tanto webinar, pues yo ahora tengo un chiste que, mejor dicho, con tanto webinar de abogado deportivo, el que no se especializó en derecho deportivo en esta pandemia, mejor dicho, es porque no quiso. no quiso, porque sí, hay mucha oportunidad y creo que es bueno, es un tema que se está manejando bastante y me parece interesante. Y el otro tema también es el networking, entonces cuando ya salgamos de esto es importante conocer las personas, todo bueno, hacerse conocer, ¿no? Que también Ujú. creo que por el efecto de la pandemia muchas personas lo están haciendo y bueno, eso ya depende de la estrategia de cada uno. Ser súper enfáticos que esto es un negocio internacional. Yo me convenzo cada vez que digamos que si uno quiere vivir del derecho deportivo hay que enfatizarse 100% en eso, Ujú. porque pues nuestros países son muy pobres, ¿no? Entonces pues hay que ver como diferentes equipos y diferentes clubes, atletas y demás que pueden estar buscando pues en este mercado una asesoría. Entonces creo que es un tema que tiene que ser internacional. Y pues importante también entender que es el trabajo en equipo, porque también muchas veces ya conociendo muchos abogados deportivos, veo que muchos se quieren quedar con un nombre, es decir, yo soy tal y trabajo en esto y lo que nos Ujú. pasa mucho a los abogados como un tema de eminencias y demás. Ujú. De Creo que el egos, ¿no? secreto al fin y al cabo, exacto, de egos, pues bueno, el mercado jurídico se caracteriza por eso. Entonces sí creo que es muy importante el tema del trabajo en equipo porque pues no conozco el primer abogado de ninguna rama que se las sepa absolutamente todas. Entonces en el derecho deportivo y con este tema también de la diferenciación en derecho del deporte es rodearse súper bien, porque pues aquí hay temas tributarios, hay temas civiles, claro que es importante también saber la reglamentación de la FIFA, por poner un ejemplo, sin embargo creo que con un equipo y una buena asesoría se pueden lograr resultados totalmente diferentes. Entonces son como las 6 recomendaciones que le daría como abogados nuevos que quieren entrar en este tema.
No, pues vaya consejos y muy importantes y hay que tomarlos en cuenta porque pues los da una persona que ya tiene la experiencia y que ya tiene, como dicen, años recorridos en este campo. Y es importante aprender también de los que van delante de nosotros, que ya van avanzando, para tomar también mejores decisiones y saber a lo que nos enfrentamos. Y sin duda alguna la tecnología se viene a cambiar con todo esto. Gracias a ella el día de hoy podemos estar teniendo esta charla con usted y realmente es increíble poder tener este acercamiento. Y yo creo que mucho va a ir hacia ese camino también, pero todas las personas que hoy por hoy he escuchado que quieren entrar en la materia del derecho deportivo, es esencial que lo hagan de una forma congruente, como bien lo dice usted, y con los temas que usted nos acaba de referir. Yo creo que este tema va a llegar a muchos, va a ayudar a muchos y sobre todo va a contestar algunas dudas y si no, va a implantar otras dudas que también es bueno para que después las investigamos, ¿no? Doctor César Giraldo, de verdad, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo para este programa, pero no el tema, no la materia para seguir hablando de otros temas, por lo cual sería un gustazo en próximas ocasiones tenerlo nuevamente para platicar de otros temas de derecho deportivo y sobre todo decirle que este es su casa, este es su espacio y de verdad muchas gracias por el tiempo que nos brinda y por sobre todo lo que nos acaba de compartir. Muchas gracias, doctor. No, Juan, a ti por la invitación. De verdad que es que México es de esos países que me gustan mucho. He tenido la oportunidad ya de ir 3, casi 4 veces por, mira, y por el mismo tema, por el deporte. Y lo que te digo, conozco excelentes profesionales que admiro, que han hecho, mira, cosas increíbles que de pronto no pueden llegar a la prensa, pero que si las supiera seguramente estarías muy orgullosos de ellos, pues por todo el tema que hacen en México. Entonces creo que es un gran avance y ustedes bien o mal creo que van muy bien y bueno, creo que hay oportunidades, el mercado se da, es un gran país y bueno, también pues un gran país necesita una gran pasión por el deporte como la que tienen ustedes, así que ánimo, que creo que es un tema fundamental y que pues bueno, que viva México y que sigan haciéndolo bien, que ya vendrán mejores resultados sin duda alguna. Pues vamos a darle para adelante, doctor, y como bien dice, hay que seguir creando también abogados expertos en la materia. Si bien tenemos, y ahorita se me viene un nombre que es el maestro Ricardo de Buen, por ejemplo, hay algún otro que me acuerdo, no recuerdo el nombre exacto, pero tiene razón, pero hay que multiplicar, como dicen esos abogados, pero que sean buenos abogados en la materia y que se apasionen no por el deporte, sino por lo bonito de ejercer la profesión en estas áreas. Pues doctor, de verdad, muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestras autoridades, al director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arevalo, que permite también estos proyectos y este espacio. Y agradecemos sobre todo nuevamente a nuestro invitado de honor. Muchas gracias, doctor, y seguimos en contacto. Hasta pronto. Chao.